¿Qué es la fe? Fe es una palabra breve, pero que es mencionada unas 247 veces en la Biblia. La fe es la base de toda la doctrina cristiana, es decir, si no tuviésemos la fe, no podríamos entender y tampoco aceptar lo que en las Escrituras se nos enseña. Según la propia Escritura, la definición de fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, a pesar de toda la información que tenemos con respecto a la fe, no todos entienden la fe como se debería. Queda entonces hacernos la pregunta, ¿qué es la fe? Para algunos, fe es creer que todo es posible, es esperar confiados en que todo lo que le pidamos a Dios será hecho, en el tiempo y a la manera que lo queremos. Pero, ¿es eso lo que dice la Escritura en cuanto a la fe? En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es la fe lo que nos permite acercarnos a Dios. Sin embargo, no podemos dimensionar aún lo importante que es la fe si primero no entendemos lo relevante que es acercarnos a Él. En la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es cuando nos acercamos a Dios que podemos alcanzar y hallar la gracia y la misericordia. Es esto lo que hace que la fe sea tan importante. Pero la fe no es solo el medio que nos permite acercarnos a Dios, es la fe lo que nos motiva a obedecerle a Él. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 8, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. La fe y la obediencia son inseparables. Es a través de la obediencia que demostramos cuánto confiamos en Dios. Ejemplo de esto lo encontramos en la experiencia que tuvieron los discípulos del Señor cuando Él les ordenó que echaran la red a la derecha para pescar. Fue la fe que ellos tenían en Jesús lo que los motivó a obedecerle. Como también Abraham, siendo llamado, obedeció, porque tenía fe que Dios no lo enviaría a un lugar que no fuera de bendición para él. Es entonces la fe el medio que nos permite acercarnos a Dios. Es también lo que nos motiva a obedecerle, pero que además nos ayuda a aceptar su voluntad. No siempre Dios nos dará lo que le pidamos, pero aceptamos su voluntad por la fe, creyendo que lo que Él decida darnos o no darnos será lo mejor para nosotros. Se cuenta de un hombre que tenía un caballo, un único caballo, pero que un día huyó abandonándolo, adentrándose en las montañas. Tras lo sucedido, un amigo de aquel hombre, con tono compasivo, le dijo: «Qué mala suerte lo que te ha sucedido», a lo que él contestó: «Mala suerte o no, solo Dios lo sabe». Luego de unos días, el caballo volvió, pero no volvió solo. Un grupo de caballos salvajes lo había seguido. Ahora ya no tenía un caballo, tenía un grupo de 10 en su corral. Tras lo sucedido, su amigo le dijo: «Qué buena suerte lo que te ha sucedido», a lo que él contestó: «Mala suerte o no, solo Dios lo sabe». Después de un tiempo, su hijo mayor quiso montar uno de los caballos salvajes, pero el indómito animal lo hizo caer, provocándole la ruptura de una pierna. Tras lo sucedido, el amigo de aquel hombre, con tono compasivo, le dijo: «Qué mala suerte lo que te ha sucedido», a lo que él contestó: «Mala suerte o no, solo Dios lo sabe». Al pasar los días, el país de aquel hombre inició una guerra con un país vecino. Fueron muchos los jóvenes que perdieron sus vidas en la batalla. Sin embargo, el hijo de aquel hombre no fue parte de la guerra, gracias a que tenía una pierna rota por haber caído de un caballo salvaje. Aunque la historia podría prolongarse aún más, lo que ya podemos aprender de ella es que debemos aceptar la voluntad de Dios, aunque al presente no logremos entenderla. Sin embargo, esto no sería posible sin la fe. Es por la fe que podemos aceptar la voluntad de Dios, creyendo que lo que Él disponga
será siempre lo mejor para nosotros. En conclusión, ante la pregunta ¿qué es la fe?, la respuesta es que la fe es el medio que nos permite acercarnos a Dios, es también lo que nos motiva a obedecerle y que además es lo que nos ayuda a aceptar la voluntad de Dios. Dios les bendiga.